Bien, así que entonces ya mencioné un principio, el principio de la primera mención. Ahora vamos al principio de la delegación. Ya vimos que Dios creó los cielos y la tierra. Hermana Ángeles, ¿y quién creó las plantas? ¿Quién creó los vegetales, la hierba, los árboles? Dios, porque Dios creó y a la tierra. Y ahora sí que Dios creó todos los árboles, las plantas de la tierra. ¿Segura? ¿Estoy mal? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Sí. Hemos pasado por ahí. Génesis 1, en el 11. En el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Quién produjo la tierra? ¿Quién produjo la hierba verde? La tierra. La tierra. Y se ¿Sí? produzca la tierra verde. Primero creó a la tierra y luego le dice a la tierra, le da la orden de producir. Sí. Eso es una delegación. ¿Sí? Creó y luego su creación tiene la facultad de reproducir. Sí. Espérame, ¿por qué hay alguien en la puerta? María y María. A ver, permítame un segundito. Déjeme ver si no hice algo. Si me escuchas, da la entrada, por favor, hermano Mario y María. Ya se le dio, pero no, todavía no logra entrar. Está ok. tardando. Ok, bien, te lo agradezco. Bueno, perdón. Entonces, ese es un ejemplo y queda claro. Ahora, vamos a un segundo ejemplo. Hermana Vero, ¿quién creó las aves? Ando viendo en las aguas, creo que en el versículo 20 o más por ahí. El 20. Ajá, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces, ya la pescamos, ¿verdad? Normalmente diríamos Dios hizo las aves. Pero aquí vemos que le delegó poder a las aguas para producir. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Dice, la vida empezó por el agua. Sí, de acuerdo, sí. Pero no es un gran mérito. Nosotros, sin ser científicos, lo entendemos ya, ¿verdad? Que Dios le dio a la tierra poder creativo para producir plantas y al agua poder creativo para seres vivientes y aves y etcétera. Por último, ya eso creo que ya quedó bien claro, pero vamos a tener, tenemos, diríamoslo así, el ejemplo mayor. Hermano Simón, ¿quién lo creó a usted? Dios. Dios. ¿Seguro? Bueno, Vamos a ver. bueno, de crear, de Mire, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Sí es. El cuerpo, ¿dónde se formó? El viento. En el viento. Él a ese ser le dio soplo de vida, le dio alma. Y el espíritu lo da, diríamos, directamente a su semejanza. Pero el punto es que al primer hombre, sí lo creó Dios, con sus manos. Barro, una figura de barro,
le dio el soplo de vida. Es de él, de la costilla, tomó a la mujer. Con sus manos lo hizo. Vemos que el hermano Simón lo haya hecho con sus manos. ¿Sí? Si no le dio, ¿qué? Adán y a Eva, ¿qué les dio? Poder de reproducción. Lo vemos en el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí hay creación. Pero luego les dice, fructificaos y multiplicaos. ¿Qué es eso? Delegación. Delegó al primer hombre y a la primera mujer. O sea, no solamente es el poder, el milagro de crear vida, sino que además un segundo milagro, diríamoslo así, es que le dio a esa vida, a esa creación, le da poder de reproducción. Que se multiplique, de que se haga a sí mismo, por decirlo de un modo, usted lo podrá explicar mejor quizá, pero el punto es ese, el punto es que al hombre y a la mujer les dio poder de reproducción. Entonces al hermano Simón no lo hizo Dios con sus manos una figura de barro, y a la hermana Tania la sacó de su costilla. ¿Sí? ¿De dónde salieron? De papá y mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a papá y mamá, así como a la primera mamá y al primer papá, les dio poder de multiplicarse, así a nuestros padres y a miles de generaciones, o no sé cuántas generaciones hayan pasado, pero eso ha sido así. Pero ahora fíjense otro detalle más. En ese mismo versículo, en el versículo 28, le está dando otra delegación más. ¿Sí? O sea, una delegación, una orden es de multiplicarse. Pero hay una delegación más. Dice, sojuzgarla. la tierra, y sojuzgarla y señorear. Señorear. Ser el señor de la tierra. En los peces del mar, en las aves, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es el señor de la tierra. Adán y Eva tenían esa delegación, esa facultad de ser, si queremos usar esa palabra, los reyes de la tierra. ¿Sí? Aunque esta sabemos que la perdieron más adelante, unos versículos más adelante, en el capítulo, vemos que son engañados, se dejan llevar, y Satanás, ya dijimos que es astuto, ¿sí? ¿Verdad? Astutamente los envuelve, los engaña y pierden, al desobedecer a Dios, pierden su señorío. Y a partir de ahí, Satanás es el príncipe de este mundo, el rey de este mundo. Entonces, eso creo que está bíblicamente claro, nada más que lo que decía al principio. Sabemos esto, pero nos vamos sin caer en este punto que lo saco ahorita a cuestión porque tiene relevancia para el propósito que estamos viendo aquí, que es que un principio de Dios es trabajar delegando. Bien, hay más ejemplos, hay muchos ejemplos más, pero creo que esto está claro. Vamos a ver dos más que son los importantes, y uno de los dos nos compete. El primero de ellos, al no cumplirse, es que viene a darse el segundo. Vamos a ver esos dos, pero para verlo me voy a permitir compartirles pantalla. Hoy no voy a presentar diapositivas, sino que voy a presentar la imagen del mural. El mural bíblico histórico es el que tengo aquí a mis espaldas, ¿sí? Pero no se alcanza a ver muy bien, así que voy a usar esta imagen y la voy a acercar. Bueno, primero, antes de acercarla, le explico por quien no lo conoce. Esta imagen es una gráfica, son 5 metros de ancho, y toda la parte superior es la Biblia.
desde el principio de la creación hasta la mitad, bueno, menos de la mitad donde está la cruz, es hasta Cristo. Ese es Antiguo Testamento. De la línea azul hacia abajo de la historia. En el caso de antes de la cruz, pues es antes de Cristo, historia antigua. Después de la cruz es la historia moderna. Abajo, después de Cristo, AC, DC. Aquí es donde se divide el AC y el DC. Pero arriba tenemos la historia de la iglesia. Ya no hay Biblia, nada más hasta la cruz está el Nuevo Testamento, poco después, 100 años después. Y se termina la escritura y continúa la historia de la iglesia, que es lo que estamos viendo los viernes, la fusión entre hechos de la iglesia y luego hechos del Espíritu Santo o la historia de la iglesia. Bien, toda esta parte de arriba, desde la cruz hasta la línea verde, es el pasado del tiempo de la iglesia. La línea verde, que ven usted ahí en forma vertical, es el presente. El siguiente póster, el siguiente espacio que vemos aquí, es un tiempo que esperamos llegará, si el Señor no viene antes, al 2030. Entonces aquí se calcula, no digo se especula, sino que se calcula en base a los datos que hay, qué es lo que nos espera de aquí al 2030, lo que se alcanza a visualizar, o mejor dicho, lo que yo alcancé a visualizar, porque habrá analistas y futurólogos que vean más. Pero yo nada más puse esto. Y ya la última parte es el Apocalipsis, ¿sí? Y la última línea es el milenio. Bueno, pero de eso no vamos a tocar nada. Vamos a ver, a usar esta gráfica para ir viendo la delegación de Dios. Y voy a reducir la imagen para que alcancemos a leer inclusive, porque esta imagen tiene la capacidad de que usted la puede ampliar a un nivel que lo pueda proyectar en pantalla, como lo estoy diciendo ahorita. Ahorita se ve borroso, pero espérese que se haga legible. Pero ya empezamos a ver aquí. Entonces, hablamos ya de lo que es la creación y la delegación que hubo en ello hasta el tiempo de Adán. Hace 8 días tocamos el reino de Dios, ¿sí? Y en el reino de Dios hablamos de lo que se acostumbra, conforme a lo que leemos en la Biblia, hablar del reino de Dios y del reino de los cielos. Porque la misma Biblia está así en los dos conceptos para referirse a veces a lo mismo. Pero aquí me permití hacer una señalización donde figurativamente, si está viendo a la izquierda, en la esquinita de la izquierda, vemos la esfera que representa al reino de Dios, que decíamos que el reino de Dios es el todo el universo está dentro del reino de Dios, no hay nada que esté fuera, no puede estar fuera del reino de las tinieblas porque no hay a dónde ir, todo es, Dios es inmenso, infinito y que no lo pueden contener los cielos. Bueno, pero dentro de ello puse esta figura del reino de Dios, así, en términos generales, y reino de los cielos es el círculo pequeño donde representamos que es Cristo acercándose a la tierra. Aquí vemos en la primera círculo de arriba, vemos, ya lo explicamos hace 8 días, el reino de los cielos, la tierra, como parte del reino de Dios, y el reino de las tinieblas. En tiempo de Adán, vemos que se pierde, ya lo mencionamos hace un momento, se pierde el reino de Dios, o la tierra se pierde, porque se pierde Adán. O sea, se desvía Adán, desobedece, queda separado de Dios. Entonces, si vemos la gráfica, queda aquí la situación ya comprometida porque la humanidad, la tierra, queda dentro del reino de las tinieblas, en la esfera del reino de las tinieblas. Y a un lado queda el reino de los cielos y todo es el reino de Dios. Bueno, aquí, si ve esa línea, en el tiempo de Adán, después del primer pacto, ¿sí? Aquí se rompe
el reino de Dios en paz queda dividido, al menos en lo que corresponde a la tierra, y se dice ya la siguiente etapa, el reino de Dios perdido en la tierra. Sí, solo en la tierra, no hablamos de más allá. Bien, entonces esto es lo que pasa. Aquí ya tenemos esta condición. Entonces, el reino de Dios en esta gráfica lo dividimos en 5 etapas. La primera, que está a la izquierda, es el reino de Dios en la eternidad pasada, el reino de Dios en paz, todo unido. Después dividido, después de Adán, donde vemos lo que decía, ahora está perdido en la tierra. Y esto va a ser así hasta Cristo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él viene a restaurar, viene a rescatar lo que se haya perdido, viene a derrotar la muerte, derrotar a Satanás, aunque todavía le plació en su plan al Señor hacer paulatinamente, diríamoslo así, la recuperación de la tierra, de la humanidad. Pero al acercarse el Señor Jesucristo a la tierra, ha traído al reino de Dios a la tierra, y los que vamos creyendo en Él, pues vamos entrando al reino. Entonces, pero eso es más adelante. Pues ahorita nada más digo, de aquí, del primer Adán al segundo Adán, la condición es esta. El reino de Dios perdido en la tierra. Bueno, ahora, volvamos a la humanidad. Aquí la humanidad, después de Abel y Caín y todo ello, viene el diluvio, ¿sí? Porque vemos aquí que vemos en la Biblia que la humanidad se desvía. El hombre es duro de cerviz, pecaminoso, y opta el Señor por exterminar a esa primera humanidad y vuelve a empezar. Y aquí vemos, tomen en cuenta estas líneas, las familias, a donde vamos a usar esa palabra, las familias de la tierra provenientes de Noé a través de sus hijos Sem, Cam, y más abajo está Jafet. Jafet está con amarillo, y esos 3 tienen hijos, nietos, que hacen familias, son las familias de la tierra. Y vemos aquí, por ejemplo, en el amarillo, vamos a ver Quitim, hasta abajo, trae una línea amarilla, y esa línea amarilla va a ir a parar a Grecia, porque de Quitim descienden los griegos. América podría pensarse, no es un hecho comprobado, que vienen de Askenaz, de Jafet, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estas líneas que vemos aquí a colores van hacia los países que se originan en la humanidad, que inician la humanidad. Lo menciono porque ahorita vamos a ver una palabra que tiene que ver con las familias de la tierra. Y viene aquí lo de Babel, vemos aquí que los años bajan después del diluvio, ¿sí? Teníamos a un Noé y contemporáneos viviendo más de 900 años, y van bajando hasta llegar a Moisés, 120 años, en fin. Bueno, vamos a llegar a Abraham. Aquí vamos a estacionarnos un poco porque aquí está la primera de las 2 delegaciones a las que me refería hace un momento como punto relevante para nosotros, para este estudio. Estamos hablando de pasado ya el año 2000, antes de Cristo, más para acá del 2000. Su tiempo de Abraham fue como en el 1875, por ahí está el pacto, y lo vemos aquí en la imagen a punto de sacrificar a Isaac, pero el punto que quiero que toquemos es el de Génesis 12, los primeros 3 versículos, porque aquí está lo que yo le llamo el equivalente de la gran comisión para el pueblo judío. Los 2 pueblos de Dios, entendemos, Israel y la iglesia, han tenido su gran comisión, su pacto con Dios, ¿sí? Y vamos a ver el primer pacto, el pacto
cuando lo hace con Abraham. Bueno, decir primer pacto, me refiero a los dos pactos, pero que aquí ya el pacto de Abraham ya es como el cuarto. ¿Sí? Que aquí en la versión virtual esto está brincando, porque este lo tenemos en virtual. Y donde dice pacto, usted le da un clic y le salen los 7 pactos de Dios. Pero veamos ahorita lo que dice en ese pacto con Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Ponga atención en esas palabras. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Serás bendición. En Hebreos dice, y serás bendición para todas las familias de la tierra. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero hay otro texto, se me olvida ahorita el número, donde está ampliado un poquito esta parte. Pero dice lo mismo, en resumen, está diciendo Dios que va a bendecir por medio de Abraham y de su descendencia, va a bendecir a todas las familias de la tierra. En otra versión dice naciones de la tierra. O sea, las familias son las naciones. ¿Sí? Ya lo vimos hace un momento. Entonces, voy a hacer pausa aquí para que ustedes me ayuden a entender. Vamos a comprender bien qué es lo que implica el ser bendición para las familias de la tierra. Cierro un momento la pantalla y nos vamos a comentar. Y al que tengo más cerquita es al pastor Daniel. Así que, pastor Daniel, ¿qué podríamos entender con esa palabra que ya de entrada estamos entendiendo que es una delegación? ¿Sí? Serán bendición para las. ¿Por qué una delegación? Porque Dios lo podría hacer. Así como decíamos al principio, ¿verdad? Dios puede hacer a cada planta, Dios puede hacer a cada persona directamente, pero le plació trabajar delegándolo. Del mismo modo, ahora está hablando de bendecir a todas las familias de la tierra, pero se lo está delegando, ¿verdad? Sí. Abraham, ¿cómo nos explicaría qué entenderíamos aquí por esa delegación, por esa bendición, perdón? ¿Qué quiere decir bendecirás, bendecir? Sí. Creo que aquí vemos cómo Dios delega, pues, o a través de su persona de Abraham, van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, a través de su descendencia, él está dando la bendición a todos sus descendientes, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver que el Señor le está dando esa bendición a Abraham para que todas las familias de su descendencia sean benditas. O sea, se transmite la bendición a todas las familias, ¿no? Yo así lo veo. Ajá. Bien, creo que le voy a pedir la opinión a usted y a 2, 3 hermanos más, y creo que de antemano digo que las 2, 3 opiniones que demos van a ser correctas. Lo que pasa es que vamos a ver diferentes ángulos de lo que significa ser bendición para las naciones de la tierra. Ya. Ok, ya nos dio una y es correcto. ¿Alguien más que voluntariamente nos quiera dar una aportación para entender más el punto? Para no irnos al dedazo. Buenas noches, hermano Víctor. Hermano Tomás, Dios adelante. lo bendiga. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Igualmente. Mire que es un privilegio, ¿no? Que Dios le da a Abraham, porque Dios, el que quiere usar, lo usa. Así, desde esa gran comisión de lo que decía el hermano Víctor hace ratico,
Dios al que quiere usar nos usa y nos delega esa función, ese trabajo, ese dar a conocer el evangelio a todas las criaturas del mundo. Entonces, más que merecerlo, es porque a Dios le place usarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos. Muy bien. Por el puro amor, decisión de él, de querer hacerlo de ese modo. Bien, es su voluntad. Privilegio. Él es soberano, es el dueño de nosotros y le place hacerlo así. Bien. ¿Alguien que nos quiere agregar algo más? Gracias, hermano Tomás. Sí, hermano. Adelante, hermano. Yo entiendo también que la misericordia de Dios, hermano, también es un atributo del Señor. Y en su misericordia, pues a él ha placido, como lo dicen los hermanos, que en su misericordia, pues a nosotros nos haya bendecido en esta época, en este traslado de tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo. Así como lo hemos visto en el esquema que usted nos pone, a todos los que sobresalen ahí en las diferentes épocas y etapas, pues Dios los ha bendecido, ¿verdad? Pero también son ejemplos claros para nosotros. O sea que ellos son bendecidos, pero pues con una bendición, no sé, ejemplar para que nosotros podamos tomar de esos ejemplos, como a Abraham, como a Jacob, como a Isaac, como a Moisés, a todos ellos, Dios los bendijo de una manera especial. Y son historias de ayer para ejemplos, como ejemplos que podemos usar ahora. En esas bendiciones que el Señor nos ha dado, porque a Él le ha placido, hermano. Porque a él le ha placido. Muy bien, la misma conclusión. Bien, una más y después yo les propongo. Hermanas, a veces las hermanas hablan más, a veces están más calladitas. Hermana Tania, hermana Betty, hermana Vero, hermana Rocío. ¿Nada? ¿Seguimos? Bueno, entonces seguimos adelante. Bien, es que bendecir a todas las naciones podría implicar también dar a conocer la palabra, la salvación. Dice el Señor Jesucristo, la salvación viene por medio de judíos. ¿Sí? O sea, hasta la cruz, así es, o así era, ¿verdad? A la mujer sirofenicia que le dice, no está bien dar el pan de los amos a los perrillos. O sea, vemos en todo el contexto bíblico que él va a los judíos y él rotundamente dice, la salvación viene por medio de los judíos. O sea que ser bendición implicaba también ser un medio de salvación. No sé si esté de acuerdo conmigo en esa propuesta. Bueno, pero ahora vamos a otra más, última. Todos entendemos lo que es la cobertura espiritual. Lo aplicamos más comúnmente. ¿Quién es tu cobertura? ¿Sí? Cuando hablamos del pastor, ¿sí? Ahí vemos eso. ¿Quién es tu cobertura? Entonces, por eso entendemos lo que es una cobertura. Ya, ese es un ejemplo claro. Pero no nada más es el pastor, espiritualmente es cualquier persona que cubre a otra. En este caso, inclusive, también podemos hablar de un padre de familia. El padre de familia tiene cobertura espiritual sobre sus hijos, ¿verdad? Bien, eso a nivel nuestro lo entendemos, pero ahora vámonos más arriba, vámonos a nivel mundial, ¿sí? De las familias de la tierra. Ustedes, díganme si estamos de acuerdo o no.
creen que podría ser que el pueblo judío estaba destinado a ser cobertura espiritual para todas las familias de la tierra? ¿Sí o no, hermano Juan Manuel? Sí, pastor. Dios no hace acepción de personas. Y como somos su creación de manera delegada, sentimos nosotros que es el Señor el que bendice a todos, a todo el mundo. Es el Señor y nos bendice a todos. Así lo interpreto, pastor. Bien. Pero asigna, delega a un pueblo, ¿verdad? Para que le dice, seas bendición. Él puede hacerlo directamente y en este caso lo hace así. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hablando de la cobertura, qué es lo que pasa cuando un pastor, un padre de familia, en nuestro nivel que entendemos más claramente, le falla a Dios, cae en pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el pueblo que está bajo su cobertura? ¿Qué es lo que pasa con la familia que está bajo la cobertura? Se convierte en piedra de tropiezo. Se convierte en piedra de tropiezo. A la hermana Rocío, ella tiene una palabra. Vamos a ver cómo nos edifica más. Bien, pastor. Gracias, hermano Juan Manuel. Adelante, hermana Rocío Calderón. Es que le hace falta. Dice la palabra que por eso dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, que somos nosotros los gentiles, nos dio derecho de ser sus hijos. Pero sobre de la cobertura, bueno, yo pienso que también es Cristo, hermano, o para nosotros. Sí, definitivamente sí, a nivel global es Cristo, pero recordemos, y lo estamos viendo precisamente, que Él delega autoridad, ¿sí? Al Padre le delega la autoridad para guiar a sus hijos. Entonces el Padre tiene que responderle a Dios esa delegación que le dio. Tiene que entregarle cuentas de sus hijos. El pastor tiene que entregar cuentas de esas ovejas. Él es la cobertura espiritual. Entonces, si un padre de familia falla, tropieza, cae, se convierte, como dijo el hermano Juan Manuel, en piedra de tropiezo. Y estos hijos, quizá al rato, o sea, no estamos hablando, o sea, nadie va a hablar de ellos por cobertura, pero simplemente lo vemos a distancia por los hechos. Varón se va a las drogas, por ejemplo, o un joven que ya salió embarazada, por ejemplo, ¿sí? Y pasa que ahí se están culpando el uno al otro. Mira a tus hijos, ya ves que no los educaste bien, que no los cuidaste. Realmente, ¿quién fue el responsable de que sus hijos hayan caído? Veamos cómo está la vida del padre delante de Dios. Podría ser el caso que ese padre falló delante de Dios. No oraba por ellos, daba mal ejemplo hacia esto, hacia el otro. Esa cobertura, o sea, se rompió, hizo agua. Lo mismo pasa en una iglesia. En una iglesia, si el pastor no está bien firme, sólido espiritualmente, orando por los miembros de la iglesia, o sea, si no cumple su función de ser cobertura, porque cobertura no es nada más recoger los diezmos y ofrendas. Cobertura es responsabilizarse del rebaño, cubrirlo, protegerlo del lobo, de la lluvia, ¿sí? Pero si un pastor falla, se rompe esa, el mal va a pasar a la iglesia, a los congregantes. Mire, me tocó ver, y bueno, hay muchos casos, pero del que más me acuerdo es un caso de una iglesia que llamó la atención que había adulterio. No llama mucho la atención
una familia, una pareja, una persona que está en adulterio. Hasta 2 personas. Pero cuando ya hay 3, 4 familias, 4 personas involucradas en adulterio, algo está mal. Entonces sus autoridades se pusieron a averiguar qué estaba pasando, ¿sí? Y encontraron que no eran 4 adulterios, eran 5. Y el quinto, que no era el quinto, era el primero, era el pastor. Estaba en adulterio. ¿Qué había pasado ahí? Su pecado había dejado pasar el pecado a la iglesia. Entonces se rompió la cobertura. ¿Me explico? O sea, esto lo conocemos. Hay unas iglesias que tienen más atención en esto, otras que tienen menos, pero creo que todos entendemos este punto. Entonces, aquí ya nos encontramos con un problema y lo entendemos a nivel nuestro, pero ahora veámoslo a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué pasa con el pueblo judío? Cobertura de las naciones de la tierra, espiritualmente. Pero antes dígame, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Podría ser lo que estoy comentando, que podría ser el hecho de que el pueblo judío fuera cobertura espiritual para las naciones? ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Ok? Si estamos de acuerdo en ello, entonces ahora vamos a ver ¿y qué hizo el pueblo judío para que se le rompiera la cobertura y pasara el daño a la humanidad? Bueno, lo que hizo, más bien fue lo que no hizo. ¿Qué no hizo? Obedecer. Obedecer a Dios. Miren, vamos a... Porque toda promesa, toda bendición, las grandes promesas que vemos en la Biblia, usted véanlo bien, y todas tienen condición. ¿Sí? Qué bonito es leer de las promesas y yo me apropio de esta promesa, pero a veces no leemos que también tiene una condición. ¿Verdad? Así que aquí lo que se esperaba en ese pacto de obediencia, ese pacto de ser bendición, de toda la provisión, de todo lo que iba a recibir el pueblo judío, pero implicaba una obediencia. ¿Y qué es lo que vemos? Hermana Betty Figueroa, ¿cuántas veces cree usted que Dios perdona al hombre? Creo que todas las veces en que el hombre pida perdón de manera, con esa humildad y con esa sinceridad, pues hasta que Cristo no regrese, creo que podemos ser perdonados todas las veces que pidamos perdón. No hay número. No hay número. Bueno, ciertamente no hay número. Máxime cuando hablamos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque ahí es infinita su misericordia. Pero cuando hablamos de perdón, es un poquito diferente. Y aquí, no que le contradiga, hermana Betty, nada más que por figura le voy a poner un número. ¿Sí? La misericordia de Dios, entendemos, es para siempre. Pero el perdón de Dios no es para siempre. Se ha manifestado que el perdón de Dios puede cortarse y viene el juicio. Y ahí tenemos un Adán enjuiciado, un Adán y Eva. Ahí tenemos el juicio del diluvio y etcétera. La Torre de Babel, dispersados. ¿Sí? O sea, el perdón no es siempre. Claro, si lo que usted dice, si hay perdón de la persona que falló y ese arrepentimiento es genuino, Dios es bueno y ciertamente puede perdonar. ¿Sí? Pero si el pueblo judío ni siquiera se arrepintió ni pidió perdón, entonces, ¿cuándo íbamos a tener un perdón? Mire, se lo voy a poner aquí en la gráfica. Voy a compartir pantalla. Estamos viendo aquí a Abraham. Vamos a seguir un poquito el tiempo bíblico. Llegamos al tiempo de Jueces. Estamos en 1700, 1600, en 1500 es el tiempo de Moisés. No es cierto, Jueces no, todavía no. Yo dije Jueces. Esa es la esclavitud en Egipto. Después la liberación del cautiverio de Egipto por mano de Moisés. Luego los ancianos y ahora sí el periodo de Jueces.
y después vendrá a este lado aquí por el año 1030, inicia el periodo de reyes. Pero miren, vamos abajo, tengo aquí una pequeña gráfica que en base a lo que dice la Biblia acerca de cada uno de los jueces, de cada uno de los reyes, yo hice aquí una línea que le llamo la línea de obediencia del pueblo judío, no Israel. O sea, ya aquí después de Salomón, el reino se divide en dos, ¿verdad? Israel y Judá, norte y sur. Bueno, los del sur, que es Judá, es la línea que saco aquí, la línea de obediencia. A Israel nunca no le puso obediencia porque pues esos creo que nunca obedecían. Siempre era pura desobediencia. Entonces aquí vemos, Saúl empieza desobedeciendo, luego viene David y sube la línea. La línea azul es la línea de obediencia, de justicia. La línea gris es de tibieza, de indiferencia, y la línea abajo es de desobediencia. Entonces vemos cómo va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y vino tal juez, hizo lo bueno delante de Dios. Y vino tal juez, hizo lo malo delante de Dios. Vino tal rey, hizo lo malo delante de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, eso cuando hizo lo malo, vemos la evidencia que al pueblo, mira, acá vemos lo amarillo, son guerras, ¿sí? Esas guerras son cuando están en desobediencia, son como juicios, como castigos, como llamadas de atención, como lo veamos. Pero vamos al punto de la hermana Betty, que le decía, ¿cuántas veces, hermana Betty, dice Pedro le pregunta, ¿verdad, Señor? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Sí, 70 veces 7 le dice, ¿no? 70 veces 7, ese es su número. Claro, yo lo estoy usando de forma figurativa. ¿Cuánto es 70 por 7? 70 veces 7. 490. 490. Entonces, repito, no es que así sea, yo lo voy a usar como figura. ¿Qué tal? O sea, ya está diciendo hasta 490. O sea, humanamente decimos, no, pues siempre, porque pues ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo voy a perdonar yo a más de 2, 3 veces? Y a veces no queremos perdonar ni una sola vez. Entonces, humanamente eso es como decir, pues siempre. Pero no, está diciendo 490 veces. Entonces, yo quisiera preguntarles, y no es para que me lo contesten porque yo tampoco tengo la respuesta, pero en todos estos hechos desde Abraham, ¿dónde está Abraham? Desde aquí, que es el año 1875, hasta el rey Josías, que es el que recibe la sentencia, junto a Josías, Joacás, Manasés, es el periodo Josías. Me voy a acercar un poquito más, ya lo vi. Voy a acercar un poquito más la imagen. Ok, estamos hablando de Jeremías, Joaquín, aquí está. Manasés. Aquí está Joaquín. Bueno, hasta aquí, hasta unos años antes de la cautividad en Babilonia, podríamos pensar que llegó a los 490 veces. Y solo así, como un comentario en el aire, ¿no? Porque no hay una base. Aquí está Manasés, pero él está diciendo Josías. Manasés. Sí, aquí, Manasés. Amós, Joacás, Sedequías, Joaquín, Joacim. Aquí. En el tiempo de Joacim, o de Joaquín, más bien, ¿cuántas veces podríamos encontrar que desobedeció? No sabemos. Pero vamos a, solo por figura, decir, pues le llegó a las 490 veces. Y entonces, también
podemos entender que la paciencia de Dios también es infinita, ¿verdad? Pero llega un punto en que dice juicio. Y este rey le dijo juicio. Este rey se arrepiente, se jala la ropa quizá, etcétera, pero el Señor le dice, ya está decretado. Será, si no en tus días, será en los días de tus hijos. Pero eso ya no cambia. Bien, mire, lo que quiero que vean, mis hermanos, es esta franja lila, fuchsia, ¿sí? Siglo VI. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Hagamos una pausa, dejemos un ratito la Biblia y vamos al mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Mire, en ese mismo tiempo, siglo VI, entre el 500 y 600, que es la cautividad en Babilonia, al tiempo que está la cautividad en Babilonia, en el año 550, se desarrolla un crecimiento de la diosa babilónica y se la llevan a Egipto. O sea, hacen toda una ceremonia gigantesca, de ahí provienen estas, ¿cómo se llaman? Lo que hacen en los pueblos. ¿Se acuerdan, hermano Ángeles? Peregrinaciones, no. Donde llevan cargando al santo arriba en una palestra y va la gente. Bueno, así llevaron a esta diosa, trasladándola de Babilonia a Egipto. En ese tiempo. En ese tiempo, en la misma Babilonia, existe un hombre, Zaratustra o Zoroastro, que es el que crea el zoroastrismo, la religión madrismo, y también crea lo que conocemos como los horóscopos. Ahí donde están los judíos cautivos, en los ríos de Babilonia, ahí está este hombre desarrollando los horóscopos. Recibe inspiración satánica para desarrollar esto. También tenemos a Buda. En ese mismo tiempo, él desarrolla el budismo. También tenemos a Mahavira, que funda el jainismo. También tenemos a Lao Tse, que funda el taoísmo. También tenemos a Confucio. Este no es un dios, es un filósofo, pero su enseñanza se desarrolla también ahí, el confucianismo, que se convierte después. Su gente, no tanto él, sino su gente, sus seguidores, pues, son los que lo enaltecen. Pero bueno, después tenemos en Inglaterra, se desarrolla la religión celta con sus druidas, y estos druidas, pues, nos heredan el Halloween. ¿Sí? Después tenemos a Tales de Mileto en Grecia desarrollando la filosofía, que alguien diga, bueno, la filosofía pues no es una religión. No, no es una religión, pero yo muestro, no sé cómo decirlo, enseño un principio que dice, si tal asunto, tal novia, tal trabajo, tal muchacho, te acerca a Dios, ese asunto es de Dios. Pero si tal asunto, esa filosofía, esa muchacha, ese trabajo, te aleja de Dios, entonces no es de Dios. Por tanto, apártalo. También, no lo puse aquí, pero en el mismo tiempo, por la huida que estaban llevando a cabo los judíos de Jerusalén por la causa de la invasión de los persas, o ¿cómo lo llaman? Bueno, cuando lo llevan cautivos a Babilonia, a Nabucodonosor. En esa huida, según los santos de los últimos días, ¿cómo se llaman? Los santos de los últimos días. ¡Ay! Se me fue el nombre. Iba a decir masones, pero no son masones. Mormones, perdón. No. Los mormones. En su historia, los mormones dicen que un sacerdote que salió de Jerusalén antes de que se los llevaran cautivos, de alguna forma maravillosa llegó a América, y en América desterró las tablas de oro, y etcétera, 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 y de ahí ese sacerdote Elí se convierte en el ángel Moroni.
mormón. Bueno, si eso fuera cierto, o simplemente por decir así su historia, le están dando origen a justo cuando el pueblo judío estaba cautivo. O sea, otra religión que tendría raíces en esa cautividad de Babilonia. Y todavía tenemos otra más. Aquí a la izquierda vemos que este es un poquito antes, cuando se está fundando Roma. Bueno, ya se fundó Roma por Rómulo, y Numa Pompilo es el segundo rey de Roma, y este establece los fundamentos de la religión romana, ¿sí? Pero dictados, no son de su investigación, sino son de su inspiración, inspirados o relatados, mejor dicho, por la ninfa Egeria. ¿Qué es una ninfa? Una ninfa es un demonio disfrazado, convertido en mujer para engañar, y es un mensajero de entre los dioses del Olimpo y los reyes, ¿sí? Entonces los dioses del Olimpo le mandan a este rey toda la receta de la religión romana, llevada por la ninfa. ¿Qué es lo que le enseñan? Pues era para la región romana del Imperio Romano, no la católico-romana. Aunque muchos elementos de la católico-romana llegan desde ahí hasta hoy, porque ella le dicta, por ejemplo, tendrás 16 pontífices, y el número 17 es el pontífice máximo, el jefe máximo de toda la religión. Y tendrás vestales, que después se convierten en las monjas, y tendrás que después se convierten en sacerdotes. O sea, mucho de esa enseñanza que heredó todavía perdura hasta hoy. Bueno, ¿esto cuándo está sucediendo? En tiempos en que el pueblo judío está cautivo en Babilonia. Ahora, vamos a México. ¿Qué está pasando en México en ese tiempo? Bueno, en México lo que tenemos es un cúmulo también de religiones falsas. Ahí está la pirámide de los nichos, allá por Papantla, en el Tajín. Ahí se desarrollan el culto al dios jaguar también. El culto al dios jaguar es en todo el sureste, más que aquí, en Tajín. El culto al dios jaguar. También está el culto a Cosijo, una deidad zapoteca. O sea, en otras palabras, para acabar pronto, hay una especie de avivamiento espiritual en todo el mundo. Hasta Guatemala nos manda para acá su dios murciélago, ¿sí? El dios de los muertos. ¿Usted cree que el dios de los muertos ya se murió, el de ese tiempo? El dios de los muertos no se ha muerto, nada más se ha cambiado de disfraz. Ha venido con nombres diferentes en las diferentes culturas de México, y hoy se le conoce como la Santa Muerte. O sea, nomás le pusieron vestido y sombrerito ancho y todo el esqueleto que representa la muerte, y ahí está ahora. Bien, aquí paro con la participación de la imagen. Bueno, no, me voy a ir un poquito más para ver en qué acabó esto. Esto fue una situación mundial. Ya lo vimos. Un avivamiento de las tinieblas a nivel mundial. Después de esto, el pueblo judío ya no vuelve a ser lo que era. Tenemos el periodo del silencio. Sí, vuelven a Jerusalén, pero ya nunca vuelve a ser igual. Desde la época del Segundo Templo, después vendrá lo que es los últimos 400 años, el periodo del silencio, lo tenemos marcado acá arriba, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y ahí hago la pausa, y casi ya cerca del cierre, porque se nos está acabando el tiempo, pero necesitamos concretar este punto. Así que, conclusión. Y voy a preguntar. Si alguien quiere dar la respuesta sin saber cuál es la pregunta, levante la mano. Si no, primero le doy la respuesta y luego decimos quién. La pregunta. Esto que pasó, que les acabo de relatar así, esto es una combinación de Biblia y de historia, ¿de acuerdo? Y lo metemos para ilustrarlo completo en el mural, porque el mural es bíblico arriba, histórico abajo, y más abajo
las tinieblas, el reino de las tinieblas. Así que la pregunta es, esto que acabamos de ver, esa situación de ese avivamiento de todas esas religiones, más de 13 grandes religiones, que hasta la fecha perduran, la mayoría de ellas. Ahora el culto a Quetzalcóatl todavía existe aquí en México, aunque pareciera que no, todavía hay grupos en Ciudad de México que adoran a Quetzalcóatl. Pero hablando de Asia, esas religiones hasta el día de hoy tienen a la tercera parte de la humanidad cautiva. La tercera parte de la humanidad. Humanidad que estaba dentro de la delegación de ser bendición para todas esas familias, porque esas familias provienen de Sem o de Cam o de Jafet. ¿A quién le pregunto? ¿Quién me quiere decir? ¿Fue una coincidencia o fue una consecuencia? ¿Qué piensan? ¿Van a Tania? ¿Van a Vero? Consecuencia de... Consecuencia de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, en este caso la cautividad, ¿no? En la que estuvieron. Y la cautividad... La cautividad fue una consecuencia. Ajá. Pecado, desobediencia. Por desobediencia. Una consecuencia por la desobediencia. O una coincidencia que se dio coincidentemente en ese siglo VI, que cayeron todas esas, surgieron todas esas religiones como una coincidencia. Consecuencia. Una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Del pecado, de la desobediencia. De la desobediencia. ¿Sí? Lo que había ilustrado a nivel familia, a nivel pastoral. Cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Solo que esto aquí fue mundial. A todas las familias de la tierra les afectó y nos afectó hasta en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios delegado para hacer bendición no cumplió su función. Y fue para maldición. Para maldición. La bendición se convirtió en maldición. Maldición. Bien dicho, hermana. ¿Y qué es lo que convierte la bendición en maldición? Dice Deuteronomio 11:26. Si obedeciéremos. Oí mi voz, sí. Y obedecieres a mis mandamientos, tendrás bendición. Pero si no oyeres hoy mis mandamientos y desobedecieres, tendrás maldición. O sea, esa es una opción. Y pone una... ¿Perdón? Y ahí en el Deuteronomio pone varios maldiciones de las cuales somos, si no obedecemos, todo lo que nos acontecerá. En Deuteronomio cuando habla de la maldición también. Y si obedecemos, pues vendrá bendición a nuestras vidas. Y estamos viendo que está condicionado, ¿verdad? Así es. Está condicionado. Por eso decía también en ese momento, las promesas están condicionadas. La bendición está condicionada. ¿A qué? A la obediencia. Y ya encontramos, ya vimos, sabemos por la Biblia que el pueblo judío tuvo muchas desobediencias y que yo figurativamente digo, pues a lo mejor fueron las 490, ¿verdad? Entonces, esa fue vamos a dejarlo así, con una consecuencia. Ahora, ahí se acabó el pueblo judío. Se acabó su autoridad, su delegación. ¿Sí? Práctica, todavía legal, todavía estaba ahí, ¿verdad? Ahí estaba, legalmente ahí estaba todavía. ¿A quién vino el Señor Jesucristo? A salvar lo que había perdido. A los judíos. Vino a los judíos, no vino a los gentiles. Así es. Oficialmente venía por los judíos. Claro, obviamente sabía lo que venía, lo que iba a pasar, que no iban a recibir, etcétera. Todo esto pues ya estaba dentro del plan porque sabía cómo iban a responder.
Sin embargo, no por saber, los dejó ya de lado. Dice, no, pues estos nunca se van a arrepentir. Así que de una vez, allá por el año 500, hubiera dicho, ya de una vez los descartamos, carta de divorcio, y me busco otra esposa. Recuerden, Israel es esposa o fue la esposa de Dios, ¿verdad? Jehová. Tenemos así en esa figura. Pero ¿qué dice de Israel? Que se prostituyó. Así es. Que se fue a los ídolos, que desobedeció, menospreció al esposo, a su Dios. ¿Sí? Entonces, no fue poco lo que hizo el pueblo judío. Y no fue solamente la consecuencia para ellos haber sido llevados cautivos a Babilonia, sino que por ser bendición, por ser cobertura para todas las familias de la tierra, las familias de la tierra pagaron también las consecuencias. No es nada más el padre de familia el que sufre las consecuencias, sino también los hijos. No es nada más el pastor el que sufre las consecuencias de su desobediencia, sino también su congregación. No es nada más la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Dios cuando alguien falla? Bueno, vino a los gentiles. Oficialmente vino a los judíos. ¿Y hasta cuándo estuvo esperando a los judíos que se arrepintieran? Hasta la cruz. Hasta la cruz. O sea, él vino a cumplir la ley y estaba cumpliendo. No le dio carta de divorcio por sus prostituciones. La estuvo esperando hasta el final. Y como él no quiso dar carta de divorcio, ¿cuál es la forma legal de terminar con un matrimonio, con un pacto? Con la muerte. El adulterio. El adulterio provoca. Pero él perdonó el adulterio. Estaba esperando lo que dijo hace rato la hermana, creo que Beatriz, que si se arrepiente, se perdona. Pero estos no se arrepintieron. Él estuvo esperando hasta la cruz que se arrepintieran. Pero, de hecho, siempre se dirigió a los judíos. Y cuando un gentil se le atravesaba, solo por su fe, hacía la excepción. Pero después de la cruz, ya es otra cosa. O sea, el matrimonio se acaba, decimos aquí, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Eso de que hasta que el dinero alcance o hasta que el amor se acabe, eso es ya secundario. Duros corazones. Pero lo de parte de Dios es hasta que la muerte lo separe. Así que entonces, ¿cuándo se acabó el pacto? Cuando uno de los dos, ¿quién murió? El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que pasó cuando estaba en la cruz? Cuando poco después o mejor dicho, unos minutos o segundos, quizá antes de expirar, dijo, consumado es. El momento en que terminó de decir consumado es, entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó en ese momento? Tembló la tierra. Tembló. O sea, la cosa no era sencilla. Tembló la tierra, se oscureció el cielo y en el templo, ¿qué pasó? El velo se rasgó. Como estaba el velo, debería de haberse roto de abajo para arriba, pero se rompió de arriba para abajo. O sea, como si de arriba lo hubieran roto, ¿verdad? Amén. Y se acaba el pacto, se rompe el pacto. Y entonces ahora ya está libre, resucita y toma nueva esposa. ¿Sí? Que somos nosotros, los gentiles. ¿Y de dónde salimos? En la clase de la iglesia primitiva explicaba que que la iglesia sale del costado de Cristo, así como Adán y Eva. De Adán, de su costilla, de su costado, sale Eva. ¿Sí? Primer Adán, primera esposa. Segundo Adán,
segunda esposa, ¿de dónde sale? Del costado. Agua y sangre. La esencia de la iglesia es agua y sangre. Bien. Ahora, ahí terminó el antiguo pacto con el pueblo judío y ahora viene el nuevo pacto con la iglesia. ¿Y se acuerdan cuál es el tema que estamos tratando? La delegación, ¿verdad? Como que ya nos habíamos olvidado de ello. Y ya vimos que el pueblo que fue delegado para hacer bendición a todas las naciones de la tierra falló. ¿Sí? Se rompió el pacto con ellos. Y se establece un nuevo pacto en la misma cruz. En la cruz termina y empieza. Solo empieza de una manera, diríamoslo así, simbólica, al salir el agua y sangre de su costado, que está saliendo de ahí la iglesia, la esposa, en agua, en esencia de agua y sangre. ¿Qué es agua? Evangelio, palabra. En eso nos sustentamos, ¿verdad? En la palabra, en el evangelio, en el agua. Pero también sale sangre y separada. No dice agua con sangre revuelta, sangre rebajada. No. Lo dice claro. Agua y sangre. Es curioso, separados, ¿verdad? Y la sangre que está representando, primeramente, el sacrificio de Cristo, pero también el sacrificio de los cristianos. Nuestra vida no es pare de sufrir, ¿sí? O sea, no digo que tengamos que buscar el sufrimiento, no, tampoco somos, ¿cómo se dice eso? ¿Mártires? Mártires cuando cuando masoquistas. no lo exigen. Masoquistas, ¿no? Masoquistas. Algo así, exacto. No, pero sí es sacrificio. Si no derramando la sangre, sí esforzándonos, buscando, no sentaditos cómodamente. ¿Me explico? O sea, pero en fin, ese es, si queremos ver de ese tema más, ese es los viernes. Ahora, entonces hay un nuevo pacto y hay una nueva delegación. Aquí entra la iglesia a ser delegada. ¿Cuándo es delegada? Varias delegaciones que el Señor le da a la iglesia. Él se va, dice, mayores cosas que yo haréis. Mayores cosas. O sea, eso suena como, ay, ¿a poco? ¿Cómo? Si Él es Jesús, hizo milagros. Pues mayores cosas hemos de hacer. Yo no sé cómo, yo lo único que me imagino en mi mente finita, dirá, bueno, pues es que a lo mejor si sumamos los cientos de años de la iglesia y sumamos a todos los cristianos y todas las señales que se hacen a través de los cristianos, aunque sean poquitos aquí, poquitos allá, pero en conjunto, pues sí son muchas más cosas de las que hizo el Señor en 3 años y medio. Así es la única forma que yo puedo entenderlo, ¿verdad? Pero no sé, no es tanto ese el punto. El punto es que la iglesia ha sido delegada a hacer bendición para todas las familias de la tierra. No lo dijo con esas palabras. ¿Cómo lo dijo? Ir y predicar el evangelio. Esa es la delegación. Y también dijo, sabemos que Él es la luz del mundo. ¿Qué dijo ahora? Aarón Romero, tú eres luz del mundo. Tania, tú eres la luz del mundo. Rocío, tú eres la luz del mundo. Legó a ser luz al mundo. Punto final. Con eso que entendamos, con eso que vivamos, decía la frase, cristianismo práctico en práctica. No expliqué esto de una manera teológica, lo expliqué de una manera práctica, para que lo vivamos y lo practiquemos. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Me voy a la lista de galería para escucharles. Ahora ustedes hablan. Y creo que el hermano Aarón ya está listo. El micrófono. Max, hace mucho ruido. Nada más quería que me repitiera, pastor, acerca de lo que dijo.
No lo escuché bien para apuntarlo. Que hemos sido delegados en el mundo, pero como Dios, la diestra del Padre, nos delegó. ¿Ustedes creen que él y sus ángeles, el Espíritu Santo, no podría convertir, pum, así, mayoreo a todos de una vez con su poder? ¿Hay algo imposible para Dios? Él lo podría hacer. Pero recuerden que vimos desde el principio del tema, le gusta delegar. ¿Sí? Por el puro afecto de su voluntad, él está delegando. Hermano, yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Ay, se me fue ahorita, pero, por ejemplo, cuando alguien, bueno, ¿cómo le diré? Se tiene que perdonar, pero, por ejemplo, no creo ya me salí del tema, pero del pueblo de Israel, si se hubiese arrepentido, hubiera alcanzado la bendición. Bueno, y ahora voy aquí en la vida de ahora. Si uno perdona, ya ve que dice, bueno, el Padre Nuestro, bueno, dice en la oración, que dice, si perdonamos a los que nos ofenden, el Padre nos va a perdonar. O sea, es necesario, o sea, ¿cómo lo explicaré? Si hay alguna maldición o algo, y si uno se arrepiente o el Señor puede perdonar ahora en estos momentos. Claro, lo que está condicionado es el arrepentimiento. O sea, quiero decir, el perdón está condicionado por arrepentimiento. Si la persona no está arrepentida, puede pedir 1000 veces perdón y Dios no le va a escuchar. Porque una persona que no perdona es una persona altiva. Y el Señor dice que al humilde lo ama, pero al altivo lo mira de lejos. Quiere decir, no lo escucha, ¿sí? Por su altivez. Y uno, por ejemplo, como cristiano, igual, o sea, pues, de que tenemos que perdonar es un testimonio, ¿no? Que tenemos que dar el perdonar. Sí, y hace bien si perdona por obediencia, pero mejor sería que lo perdonara de corazón, porque dice, pues lo tengo que perdonar, pero en mi corazón todavía me duele lo que me hizo y yo no quiero perdonarlo, pero está bien, te perdono, aunque nunca se me va a olvidar. No es perdón. No hay humildad, no hay, o sea, su corazón sigue todavía ese enojo. Primero tiene que poner sus cargas en el Señor. O sea, por sí solo, ciertamente podría ser muy difícil perdonar. Pero si nos descargamos y nos confiamos y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame. Y cuando le buscamos de corazón, viene esa paz, viene esa tranquilidad. Y entonces ya con paz en el corazón, sí, lo podemos perdonar. Y ese perdón ya vale más, diríamoslo así. Gracias, hermano. Amén. Bien, entonces, cristianismo en práctica. ¿Cómo podríamos poner en práctica esta acción que estamos resumiendo, este mandato, esta delegación, esta tarea? Hace 8 días hablamos de ser representantes de Dios en la tierra, como embajadores, a ese nivel, ¿sí? O sea, una persona íntegra, como un embajador tiene que serlo. Y la hermana Yasmín nos hizo una muy buena explicación de lo que es ser un embajador. Ahora estamos viendo, más allá de ser un embajador, entendemos que sí, somos embajadores y nos quedamos cortos, porque somos más que esos, porque estamos delegados a hacer la función de Cristo, ¿sí? Porque él se fue a propósito, dejándonos a nosotros hacer su función. Y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, llevarán la palabra. Lo que él hizo, eso tenemos que hacer aquí, porque estamos delegados a ellos. ¿Que es imposible? Parece, ¿sí? Pero tenemos el poder del Espíritu Santo.
que no lo tengamos, que no se manifieste, que no lo dejemos manifestarse, que no lo creamos, que dudemos, etcétera, eso ya es otra cosa. Pero de que hay poder, hay poder. De que hay herramientas, de que hay armas en el cristiano para hacer lo que nos delegó a hacer, lo hay. Porque si no sería un Dios injusto. ¿Cómo nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacerlo de forma natural? ¿Sí? Si nos mandó a hacer algo, nos equipó para hacerlo. Hermano Mario, hermana María, se me han pasado hoy muy desapercibidos, muy quietecitos, y creo que se fueron, se están despidiendo. Ah, no, ahí está todavía. Bueno, antes de que se vaya, hermano Mario, hermana María, déjenos una palabra. ¿Qué corresponde a lo que estamos hablando? ¿Cómo nos amplía más? Hermano, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Soy María. El hermano Mario ahorita tuvo que retirarse. Está bien, hermano. Y ya me dejó, pero yo la verdad no estudio hoy. Ah, ok. Perdón, hermano. Está bien, hermano, no se preocupe. Bueno, estamos concluyendo. Nos quedan unos 5 minutitos. ¿Nadie se anima? Hermana Betty. No, hermano. Bueno, entonces creo que... Yo, hermano. Ándele, hermana Sara. Pues solamente como una reflexión para mi vida. ¿Sí? Viendo todo lo que usted nos acaba de explicar acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, de que tenía que delegarle esa función, ¿no? De ser bendición a todas las familias de la tierra, y que vimos que la desobediencia del pueblo de Israel pues trajo toda esta maldición al mundo, no solamente a un pueblo. Y lo vemos como usted decía, esa cobertura que fue Israel para todas las naciones, pues perjudicó a todos los demás. Entonces, pensando, ¿no?, que así como el pueblo de Israel fue esa cobertura, nosotros como familia, ya en práctica en mi vida, digo, si nosotros... Se le fue el sonido. Sí, siendo el olivo principal, la raíz, y los puedes echar porque dice que Dios se aira, que es uno de los atributos de Dios. Así nosotros, si no somos obedientes a su palabra, pues con mayor razón nos puede desechar. Entonces, viendo esto, si nosotros como familia, la cabeza está mal, pues igualmente esa bendición se convierte en maldición a la vida de nuestra familia, y pues nos hace pensar, ¿no?, que conociendo esto, pues tenemos más responsabilidad ahora de caminar conforme a los principios de Dios, a guardar su palabra, leerla más y estudiarla. La verdad, a mí esto sí me deja mucha enseñanza, porque a veces nos somos muy fácil de deslizarnos, distraernos, y dejamos la lectura o la meditación de la palabra, la oración, lo hacemos a veces a un lado, porque no tenemos tiempo, porque hay muchas cosas que hacer, estamos afanados, pero viendo esto, pues sí es mucha responsabilidad la que estamos conociendo hoy. Yo he entendido siempre con el padre, el escuchar esto, pues nos hace más responsables de tomar esa función que nos corresponde como hijos de Dios para hacer lo que a Dios le agrada, tener esa comunión con Él, para finalmente poder nosotros, pues, ser esos embajadores, como decía en la clase pasada, esos verdaderos representantes de Cristo en la tierra, y principalmente pues en la familia, que nuestros hijos vean que realmente estamos predicando lo que hablamos, no nada más hablarlo, pero no hacerlo. Y bueno, eso es lo que en particular a mí me da como una reflexión en mi vida. Así es, se le va a veces el sonido, hermana. Pero sí, le escuchamos y entendemos su reflexión personal, que es algo que se aplica, porque ya lo dijimos hace un momento, se aplica a nivel familia, a nivel iglesia y a nivel mundial. En este caso, hoy la iglesia tiene ese compromiso de ser luz al mundo. Quizá por no hacer mucho de lo que tendríamos que haber hecho, es que el mundo está en oscuridad.
Hoy estamos viviendo el tercer oscurantismo. Lo que mencioné hace un momento acerca de la caída del pueblo judío en cautividad y todo lo que se suscitó, ese fue el primer oscurantismo. En la historia de la iglesia, por causa de la iglesia, de su tibieza, de haberse dejado llevar, cayó también la iglesia. No nada más ha caído el pueblo judío, también la iglesia cayó. Ese oscurantismo del año 475 al 1500 fue propiciado porque la iglesia igualmente se dejó engañar, se dejó involucrar en el imperio romano, se dejó bajar su nivel doctrinal y perdió. Ahí vino el segundo oscurantismo. ¿Y qué vino después? También una consecuencia. Fíjese, este punto importante que no lo mencioné en la tarde. Vino una consecuencia también por la caída del pueblo cristiano. La iglesia cristiana cayó. ¿Y qué consecuencia hubo? Que ya en pleno oscurantismo, en el 622, surge, fíjese, siglo VI antes de Cristo, siglo VI después de Cristo, surge el Islam. ¿Sí? Si la iglesia no hubiese caído, el Islam no tenía espacio para entrar. Pero como la iglesia cayó, perdió su autoridad espiritual porque había caído en una inmoralidad terrible, ¿sí? Entonces pierde autoridad la iglesia y entra el Islam. Y eso nos trae hasta hoy otra tercera parte de la humanidad perdida porque la iglesia no cumplió su función. Terrible, pero es una verdad histórica. ¿Sí? Entonces, por eso digo, estamos en el tercer oscurantismo y nos toca a nosotros vivir hoy ese tercer oscurantismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos quietos? ¿Quedarnos inertes? Como decir, pues, ¿usted cree que si este pueblo de hoy, segunda oportunidad porque después vino la reforma, levantaría Dios un tercer pueblo? Ya falló Israel, ya falló la iglesia una vez, está fallando ahorita quizá, no sé, cada quien puede decir eso. ¿Qué haría el Señor? ¿Levantar un tercer pueblo? Ya no judíos, ahora ya no cristianos, sino un tercer pueblo. ¿Habrá tiempo? Cuando vemos que ya está a la vuelta de la esquina su venida, ya no hay tiempo para un tercer pueblo. Quiere decir que el Señor va a hacer el trabajo que queda por hacer con este pueblo que estamos hoy aquí. Y lo va a decir con mucho respeto. Con usted o sin usted, Él lo va a hacer. Porque la iglesia es más que vencedora. O sea, va a triunfar. La iglesia va a triunfar. Es más que vencedora. Escrito está y no hay duda. La cuestión, la duda es ¿con cuántos? ¿Cuántos va a haber en esa iglesia vencedora? Y otra más dura. ¿Estaremos usted y yo en esa iglesia vencedora? Y ahí se la dejo. Porque se acabó el tiempo y quiero pedirle de favor al pastor Daniel Sierra si nos da una breve reflexión final y una oración para despedirnos. Una reflexión y una oración. Creo que es un tiempo que estamos viviendo muy difícil, donde creo que todas las familias, toda la gente que ha pasado en una pérdida de un ser querido, ahora se está acercando a Dios. O sea, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y creo que el propósito de Dios es para que despierte el pueblo de Dios. Despertemos nosotros, salgamos de las cuatro paredes de la iglesia para ir y predicar el evangelio. Estamos cómodamente en la iglesia, sentaditos. Hoy es el tiempo de salir, porque creo que va a haber un despertar del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando tiene un propósito y el Señor todo lo manda con un propósito. Creo que esto debe ser un principio, esto que estamos viendo debe ser un principio
tan importante para la iglesia de ir y predicar el evangelio. Entonces, creo que la enseñanza que hemos recibido en esta hora es muy importante porque el Señor nos está delegando de ir y predicar el evangelio. Dios nos bendice a través de su pueblo y creo que nosotros debemos ser la sal y la luz del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el testimonio. Así es que debemos de ponernos a trabajar. Ya basta de estar cómodamente sentaditos en la iglesia y salir a cumplir con la gran comisión. Padre, en esta noche, gracias por la enseñanza que nos ha dado nuestro hermano. Gracias porque, Señor, tú le has dado esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, Señor, de transportarnos a través del tiempo en todo lo que ha habido, lo que está sucediendo y, Señor, lo que ha de venir. Tú tienes el control de todo. Para ti nada es sustancial, sino que todo ya está en tus manos, todo está previsto. Y, Señor, poco a poco tú tienes paciencia, tú tienes misericordia para la humanidad, porque tú quieres que todos seamos salvos. Y Padre, gracias por esta enseñanza, gracias porque como hermanos podemos enlazarnos, utilizar esta tecnología para adquirir más conocimiento y sobre todo despertar. Es un tiempo de despertar, es un tiempo que tú nos vas a dar para cumplir con la gran comisión, porque mucha gente está necesitando de ti. Y si, Señor, ese tiempo se lo dejamos a otros grupos, los grupos se los van a comer. Pero Padre, ahí está nuestra función como pueblo de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Te doy gracias, te alabo y te glorifico, Señor, en esta noche por esta enseñanza y bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Pues, mis amados, muchísimas gracias. Ana Litsi se despidió, se va a acompañar una familia que está en lo que está diciendo ahorita el pastor Daniel. Acaba de partir de su mamá y va a acompañarnos también. Está sucediendo con mucha frecuencia, pero aún eso pues no debe de asustarnos. Una, porque tenemos la confianza plena de a dónde vamos, ¿verdad? Y dos, porque pues no es para ponernos temerosos. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Hermana Vero, Dios le bendiga mucho. Ya, pues ya, usted y todos nos vamos también. Pastor, gracias, Dios le bendiga mucho. Hermana Tania, hermano Simón, me dio mucho gusto volver a verlo. Dios le bendiga. San Ángeles, Dios le guarde. Bendiciones, hermano. Descansen todos, bendiciones. Bendiciones para todos. Me despido. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos, si no el viernes, el lunes, a continuar con el tema. Ya es otro tema, pero es lo mismo. Hermano Aarón, muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios les guarde. Dios, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, hermano Víctor. Buenas noches a todos. Que descanse, buenas tardes, Dios le guarde. Hermano Elías, bendiciones. Me dio gusto verlos, hermana Tania. Qué bueno que estuvieron hoy también en lunes. Saludos, hermano. Dios le bendiga. Hermano Elías, Dios le bendiga, que descanse. Que la vez pasada estuvieron en viernes, ¿no? Igualmente, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Víctor. Dios le bendiga. Sí. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Hermana Elvira, creo que está por ahí, ¿verdad? Amén. Sí, aquí estamos. Todavía estaba mandando un mensajito. Gracias, hermano. Gracias. Como siempre, nos deja con una inquietud, Dios mío, que, ay, y ahorita pedí que Dios nos fortalezca, nuestra alma y nuestro espíritu para hacer su voluntad, porque de veras que pues enciérrate y cómo que enciérrate, pues si hay tanto que hacer y tanta necesidad y sobre todo lo que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude Amén. y pues puse ahí una petición y pues ahí los hermanos que Sí, todavía están hermano, conectados. la vi aquí y todavía está la hermana Tania. Yo creo que también se la van a llevar esta petición. Sí, que esta noche me ayuden a orar, a presentar a mi esposo, que dijo que tenía frío, que sentía raro y pues, ay, Dios lo guarde, ¿verdad? Y nos guarde. Amén, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano hermana. Dios Víctor. le guarde. Cuídese. Amén. Esposo. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, hermana Miri. Pues hermanos, qué bueno. Ya nos quedamos aquí, pero yo quiero ratificarles el agradecimiento. Me dio gusto verlos. No los he visto en persona desde las plenarias, ¿verdad? ¿Nosotros? Sí, desde la plenaria. Ah, sí. Sí, hermano, desde la plenaria 9, ¿no? Oh, Ya, 2019. más de un año ya. Sí, hermano. Pero lo bueno es que yo, bueno, estoy un poquito al tanto, no muy constante, pero sí de vez en cuando pregunto acá en la oficina, bueno, a los hermanos de la oficina, ya no están en la oficina, por la hermana Graciela y pues débil conforme a su edad, pero sana y firme. Sí, sí, sí. Sí, está. Está bien. De hecho, está transmitiendo en YouTube. No sé si lo alcanza usted a mirar, ¿no? La Me mira. mandan los videos, sí, me hace el favor de mandarme los videos aquí, tengo varios. Sí, sí, sí. Los domingos sí, comparte. Sí, a mí me llegan ya en la tarde. Sí, sí, sí. Sí, no tarda. Sí, en la tarde, a nosotros también nos llega en la tarde, pero sí. Ahí está la hermana todavía. Sí, qué valor. La hermana Graciela Esparza, que no la conoce usted, creo. Ella fundó la iglesia IMEC desde los 50, del año 50, ¿no? Fue cuando lo inició. Pero ella empezó a predicar a los 8 años. Estaba predicando en las calles. A los 20, 21 años se fundó la primera iglesia, ¿no? Y hasta la fecha ya han de ser como unas 500 iglesias, ¿no? Así es, 500 iglesias, más o menos. De una mujer. ¿Qué parte? Perdón. Ella está en la Ciudad de México, pero las iglesias están en la República ya. ¿IMEC? IMEC, Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Oh. Me decía la otra Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues que ya casi termina su tarea. Ya más es de que 2 estados me faltan. Yo le he pedido al Señor que ya nada más que termine con toda la República, pero todavía me faltan 2 estados. Entonces, por los demás hermanos, pues no quieren que termine, que esos 2 estados no haya iglesias, porque si hay iglesias, pues ya me tengo que ir. Y no quieren que se abran iglesias allá. Dice, pero ya están. Ella no sabe, pero ya están en proceso esos 2 estados. ¿Y se están reuniendo ustedes, hermanos? Hermano Víctor y los otros hermanos, ¿se están reuniendo en vivo, en presencial, como dicen? No, porque a nosotros nos toca ir a México, porque es iglesia, entonces es un poquito más difícil. Y aparte, pues ahorita ni a los de México van, porque hasta este domingo estuvo cerrada. Ya este domingo ya se abre. Sí, no sé. Okay. Porque va así al día. Y hermano Natalia, pues no sé cómo están reuniendo ustedes. Pues, ahorita sí, pero somos pocos. Bueno, vienen pocos, perdón.
Bueno, somos Ajá. pocos y vienen pocos. Y el templo está muy grande, entonces podemos guardar esa distancia de 1,5 metros. Muy bien. Y Ah, hay qué familias bueno. que no vienen, se conectan por Ajá. internet. Ah, sí, también en mi congregación, apenas hace 2 semanas que empezaron a los servicios otra vez en la iglesia. Yo apenas fui ayer. Y sí, pues sana distancia y todo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. ¿En dónde me dijo hermana Tania que están ahora? Porque los cambiaron, ¿no? Valle de Chalco. Aquí en en el Chalco. No sé la hermana dónde se congregue. La hermana Yo en Tijuana. Oh, está muy lejos. De aquí. frontera. Ajá. Ya El también. Valle Ahí, de Chalco. ahí en Tijuana, hermana, también hay MEC. Hay 2 iglesias o 3 ¿Sí? en Tijuana. Dos, No, una iglesia pues, grande y una misión. no me he dado cuenta. He ido a Chalco como con 3 iglesias de Chalco. Acá a este lado. Sí. Sí, sí. Qué bien. Chalco es Estado de México, ¿verdad? Ajá. Sí, Chalco, Estado de México. Estado ¿Cómo de se llama México. su esposo, hermana? Para llegar a Puebla. Mi esposo, Cande. Se llama Candelario, pero todos le decimos Cande. Sí, hermana, yo lo apunto ahorita. No se me olvida porque ya sé, lo relaciono con un Candelario. Ajá. Luego le mando un mensaje que esperemos en Dios que mañana ya esté todo bien. Con la ayuda y la misericordia de Dios. Lo esperamos así. Amén. Pues Le me dio mando mucho mensaje. gusto verlos, mis hermanos. Gracias, Amén, hermano. hermano. Diciendo. Gracias. Amén. Y Dios el los bendiga, viernes, si hermano. gustan, vamos a seguir con el tema del viernes pasado. Sí, hermana, Dios le bendiga también. Cuídense mucho. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Amén.